Los inventores, creadores, descubridores o como se les quiera decir, son personas curiosas e inquietas por naturaleza que después de horas, días e incluso años de investigaciones logran llegar a la meta que tanto buscaban. Seguramente eso es lo más emocionante que puede pasarles en la vida. Sin embargo, algunos de estos inventos, inclusive después de ser probados y analizados una y otra vez para arreglar los defectos que no vieron en una primera ocasión, no funcionan como se espera y pueden ocasionar graves accidentes e incluso la muerte, como le sucedió a grandes inventores a lo largo de la historia. En este video te presentamos a algunos inventores que encontraron la muerte en sus propios inventos. 007 Ernie Videos, tu mejor opción. Suscríbete, comparte y dale like. Muchas gracias por preferirnos. Henry Smolinski era un ingeniero graduado de la escuela Northrop que dejó su trabajo para abrir su propia empresa, Advanced Vehicle Engineering, con el objetivo de construir el primer coche volador. El único modelo de la empresa se llamó Aveni Maizar. En 1973, la compañía construyó sus dos primeros prototipos realizados por la fusión de la parte trasera de un avión Cessna Skymaster con un Ford Pinto. La sección de cola fue diseñada para unirse y separarse del coche. Smolinski se esforzó para iniciar la producción para el mercado minorista del próximo año, pero el 11 de septiembre de 1973, que fue en un vuelo de prueba con el piloto Harold Blake, murió junto con él. La causa del accidente fue un desacople de las alas y el techo del coche, el cual provocó que se bloqueara. La Junta Nacional de Seguridad del Transporte determinó que eran malas soldaduras las responsables del accidente. María Salomé Skłodowska-Curie, conocida habitualmente como Marie Curie, fue una científica polaca nacionalizada francesa, pionera en el campo de la radiactividad, ya que desarrolló y nombró la teoría de la radiactividad. Fue, entre otros méritos, la primera persona en recibir 2 premios Nobel en distintas especialidades, física y química. Curie murió en 1934 a la edad de 66 años como consecuencia de una anemia plástica, probablemente esto debido a las radiaciones a las que estuvo expuesta en sus trabajos. Otto Lilienthal fue un ingeniero industrial y aeronáutico alemán. Fue uno de los pioneros del vuelo y su estudio. Después de un acercamiento experimental anterior, fue la primera persona en hacer vuelos exitosos y repetidos de deslizamiento. Realizó más de 2000 vuelos en planeadores de su diseño, comenzando en 1891 con su primera versión del planeador, el Der Witzer, hasta su muerte en un accidente de aviación en 1896. Lilienthal sufrió un gran número de colisiones en sus experimentos. Por más que su planeador solo podía alcanzar velocidades y altitudes bajas, el 9 de agosto de 1896 sufrió un grave accidente, precipitándose desde 17 metros de altura, rompiéndose la columna vertebral. Falleció al día siguiente en una clínica de Berlín, siendo sus últimas palabras: "Es necesario que haya sacrificios". Horacio Lozen Hanley fue un abogado y miembro de la legislatura del estado de Luisiana, pionero en la invención de submarinos durante la Guerra Civil Americana. Él ayudó a diseñar y construir 3 modelos diferentes de submarinos para la Confederación durante la Guerra Civil en 1861. El modelo más reconocido, llamado el Pioneer, fue hundido deliberadamente para evitar su captura por fuerzas de la Unión. En 1863, Hanley y otros 7 miembros de la
tripulación murieron durante un ejercicio de entrenamiento de rutina en su próximo submarino, que fue nombrado a título póstumo la H.L. Hanley en su honor. Franz Reichelt era un prestigioso sastre francés nacido en Austria que ideó una especie de paracaídas que le permitiera saltar desde un lugar alto, descendiendo suavemente a tierra a principios de los años 1910, siguiendo los diseños de Leonardo da Vinci y de algunos intentos fallidos anteriores. Para probar su invento, utilizó primero un muñeco que lanzó desde lo alto de la Torre Eiffel, para entonces la estructura más alta del mundo. El muñeco se estrelló contra el suelo, pero Reichelt argumentó que por ser un muñeco no tenía la posibilidad de abrir los brazos. Entonces decidió probar su invento él mismo. El 4 de febrero de 1912, por la mañana, unos cuantos espectadores y agentes de policía se hallaban reunidos al pie de la torre. Además, un equipo de filmación para registrar el acontecimiento. Después de dudarlo mucho antes de saltar, lo hizo, cayendo de forma violenta, dejando un considerable agujero en el suelo, lo cual le produjo la muerte de forma inmediata. El francés Jean-François fue profesor de física y química y uno de los primeros pioneros de la aviación. Realizó el primer vuelo de globo libre pilotado en 1783. Murió en 1785 cuando su globo de aire caliente se estrelló en un intento de volar sobre el canal inglés Canal de la Mancha, por lo que él y su compañero Pierre Roman pasaron a ser las dos primeras víctimas de un accidente aéreo. Friedrich Duesenberg, junto a su hermano August Duesenberg, ambos procedentes de Alemania, fundaron la compañía de automóviles Duesenberg en 1904 en Estados Unidos. Anteriormente, eran muy aficionados al ciclismo, e incluso abrieron un taller de reparación y venta de bicicletas. Friedrich Duesenberg falleció en 1932 a consecuencia de un accidente en Pensilvania, en donde se volcó cuando probaba uno de sus nuevos modelos SJ. Abakovsky es mejor conocido como el inventor de la aerovagón, que se trataba de una autovía experimental de alta velocidad equipado con un motor aerodinámico de tracción por hélice que fue pensado originalmente para trasladar a los funcionarios soviéticos debido a las grandes distancias que ese país tiene entre ciudades. Un grupo de comunistas, incluyendo a Abakovsky, tomó la autovía de Moscú a las minas de carbón de Tula y viceversa para probarlo en el año de 1921. Aunque el viaje a Tula fue sin incidentes, en el viaje de regreso el tren se descarriló y murieron las 6 personas que iban a bordo, incluyendo a Abakovsky, que tan solo tenía 25 años de edad. La prueba fatídica se hizo el 24 de julio de 1921, pero lo positivo es que gracias al invento se logró el desarrollo de la locomotora M47. Alexander Bogdanov fue un médico y escritor ruso que también era uno de los miembros del Partido del Trabajo de Rusia Socialdemocrática,
que más tarde se convirtió en el Partido Comunista. Tenía amplio interés científico, pero una cosa en la que estaba particularmente interesado era en el rejuvenecimiento humano a través de la transfusión de sangre. Bogdanov realizó experimentos en seres humanos que se ofrecieron en el Instituto de Hematología y Transfusiones de Sangre que él mismo fundó. Sin embargo, en 1928 perdió la vida como resultado de uno de sus experimentos, cuando se le inyectó en una transfusión la sangre de un estudiante que tenía la malaria y la tuberculosis. Bullock fue un viajero, naturalista y anticuario inglés. Llevó a cabo mejoras significativas a la prensa rotativa en 1863, la creación de una máquina que era mucho más eficiente que su predecesor. Él murió el 12 de abril de 1867, 4 años más tarde, durante una operación para amputarle la pierna, después de quedar atrapada en su propia máquina. La pierna fue aplastada y desarrolló la gangrena, falleciendo una semana y media después del accidente. Harry K. Daghlian fue un físico estadounidense que formó parte del equipo científico que durante la década de 1940 desarrolló las primeras bombas atómicas en el marco del denominado Proyecto Manhattan. El 21 de agosto de 1945 se irradió accidentalmente a sí mismo a la edad de 24 años al efectuar experimentos de masa crítica y murió 25 días más tarde envenenado por dicha radiación. George Jackson Churchward sirvió como jefe de ingeniería mecánica del Gran Ferrocarril del Oeste de 1902 a 1922. Si bien él no inventó los trenes, hizo grandes avances en el diseño de coches de tren, lo que aumentó la potencia de las locomotoras y el diseño del primer vagón de tren con techo de acero. En 1993, él estaba inspeccionando un vagón de tren en una pista no utilizada cuando fue golpeado por un tren basado en uno de sus propios diseños, produciéndole así la muerte. Thomas Midgley fue un ingeniero mecánico estadounidense que terminó dedicándose a la química. Desarrolló el tetretilo de plomo, que durante décadas fue un aditivo para la gasolina, y más tarde algunos de los primeros clorofluorocarbonados. Tenía más de 100 patentes concedidas durante su carrera. A la edad de 51 años, Midgley contrajo la polio e inventó un sistema de cuerdas y poleas que lo ayudara a levantarse de la cama, pero el sistema lo estranguló a la edad de 55 años. Jimmy Heselden era un empresario británico exminero de carbón que hizo su fortuna con la fabricación de un sistema de barrera para el control de inundaciones. Si bien él no inventó el Segway, el vehículo de transporte personal de 2 ruedas con el cual se suponía iba a tomar el mundo, compró esta compañía en 2010. Más tarde, ese año, Heselden murió como consecuencia de las heridas sufridas cuando conducía su propia Segway por un precipicio.
Karel Cusack era un especialista canadiense conocido por ir a las cataratas del Niágara en un barril de su invención en 1984. Se las arregló para completar con éxito su invento y como resultado tuvo una empresa para financiar otro invento fuera del Astrodome de Houston en 1985. Cusack se encerró en el barril y se dejó caer en un tanque de agua de 180 pies de profundidad. El barril debería haber aterrizado en el centro del tanque, pero en lugar golpeó el borde del tanque causando lesiones mortales a Cusack, que murió unos minutos después de la caída. Michael Robert Dacca fue un pionero de la aviación británica que inventó un mini avión que era capaz de despegar y aterrizar sobre una distancia muy corta, lo que reducía la necesidad de pistas largas. Llamó a su invento el JetPod y fue desarrollado por la empresa Absen. En 2009, Dacca murió cuando en su primer vuelo de prueba del prototipo de JetPod se desplomó a unos 200 metros de altura con él dentro, quedando atrapado en una gran bola de fuego. Jim Fixx fue un pionero de la práctica de la carrera de larga distancia en Estados Unidos gracias a su Second Book of Running, publicado en 1977, en el que explicaba las bondades de correr y la mejor manera de iniciarse como corredor. Fue influyente en la popularización de su mensaje: la práctica de la carrera de larga distancia mejora la salud y la calidad de vida. Fixx empezó a trotar a los 36 años y cuando tenía 52 años pasaba por la etapa más exitosa de su carrera, cuando un infarto acabó con su vida una tarde de julio de 1984 mientras trotaba en Hardwick, en el estado de Vermont. Los medios de información cuestionaron fuertemente la práctica de la carrera de larga distancia, señalándola como la causa de la muerte de Fixx. Guan Yu fue un funcionario de la dinastía Ming que aparece en escritos chinos de principios del siglo XVI. Según la leyenda, Guan Yu ideó una silla de cohetes utilizando la tecnología de cohetes avanzada de China. Diseñó y construyó una nave espacial muy rudimentaria que no era más que una plataforma de madera a la que había fijado una silla y dos cometas que una vez estuviesen en el aire lo ayudarían a sostenerse. Bajo ella 47 cohetes de gran tamaño proporcionarían el impulso necesario para elevar la estructura en donde viajaría Guan Yu. El día del lanzamiento al espacio de este invento, Guan Yu se subió en la silla vestido con su mejor traje y ordenó a 47 ayudantes, uno por cohete, que con largas antorchas prendieran las mechas al mismo tiempo. Pero tras una larga explosión y cuando el humo se disipó, los sirvientes comprobaron que la nave y Guan Yu habían desaparecido. Nunca más supieron de él. William Nelson fue un inventor norteamericano y empleado de General Electric que inventó un nuevo método para motorizar bicicletas a finales de 1800. En 1903 murió a la edad de 24 años mientras probaba su invento. Cayó rodando en una colina y murió a los pocos instantes.
Max Belia fue un científico austriaco estudioso de la estructura cósmica y pionero de la cohetería austriaca. Jugó un papel decisivo en la invención del motor de cohete de combustible líquido en el siglo XX. Desarrolló varios vehículos propulsados por cohetes como trineos, patines y automóviles, algunos de los cuales alcanzaban 380 km por hora, una cifra increíble para la época. Él murió el 17 de mayo de 1930 a la edad de 35 años en una prueba de autocohete con base de propulsión de oxígeno líquido y alcohol, cuando un cohete explotó en su banco de pruebas en Berlín.